Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Esta semana en Máximo Desempeño tenemos el privilegio de recibir a Daniela Mor, una mujer polifacética y apasionada cuya trayectoria une el deporte, la ciencia y el desarrollo personal. Daniela es antropóloga, asesora de estrategias de comunicación, corredora, coach de atletismo y conferencista. Pero más allá de sus impresionantes credenciales, se destaca por su enfoque integral que va más allá de lo físico y engloba la mente, las emociones y el espíritu. Aunque el deporte no siempre fue su foco, a los 19 años, Daniela descubrió el poder transformador del running y se embarcó en un viaje de autoconocimiento que la llevó a convertirse en antropóloga con especialización en antropología biológica y de mercado. Su curiosidad insaciable por entender el comportamiento humano ha forjado su esencia y enfoque en la vida. Daniela ha utilizado su formación diversa y sus experiencias de vida para desarrollar herramientas que maximizan el rendimiento humano. A lo largo de más de una década, ha liderado equipos de alto rendimiento y asesorado a atletas, ayudando a muchos a reconectar con su cuerpo. En 2023 publicó su libro Entrena tu cuerpo, potencia tu mente, un manual que invita a todos a cambiar patrones de comportamiento y aprovechar al máximo su tiempo y energía. Su vida está marcada por una disciplina inquebrantable y una resiliencia ejemplar. Se despierta cada día al amanecer, abrazando hábitos que nutren no solo su cuerpo, sino también su mente. Para Daniela, la familia es su mayor fuente de inspiración y fortaleza. Su esposo Juan Diego y sus 2 hijas son el motor que impulsa su pasión y compromiso por lograr sus sueños. Según Juan Diego, su capacidad de organización y paciencia son herramientas clave en su camino hacia el éxito. Además de su rol como madre y esposa, Daniela ha demostrado su carácter resiliente superando desafíos personales y profesionales. En tiempos difíciles como los de la pandemia, encontró nuevas formas de reinventarse, manteniendo siempre su enfoque en ayudar a los demás. Su hermana Camila la describe como creativa y cariñosa, destacando cómo, a pesar de no haber practicado deporte hasta su adolescencia, se ha convertido en una fuente de motivación y ejemplo, no solo para su familia, sino para todos los que la rodean. Entre sus numerosas certificaciones se destacan su enfoque en nutrición deportiva y manejo del estrés, así como sus formaciones en técnicas de carrera y coaching de atletismo con la marca deportiva Nike. Su pasión y dedicación a lo que hace la convierten en una aliada invaluable para aquellos que buscan no solo mejorar su rendimiento en el deporte, sino también en todos los aspectos de la vida. Acompáñanos a descubrir la inspiradora historia de Daniela Mor, una mujer que no solo ayuda a desarrollar el potencial a través del deporte, sino que también acompaña el crecimiento de mentes y espíritus. Su enfoque holístico en el entrenamiento físico y mental ha impactado a decenas de personas, llevándolas a alcanzar su máximo potencial. Esta entrevista promete ser un viaje emocionante de autodescubrimiento y motivación que no querrás perderte. Abre tu mente y tu corazón y acompáñame a descubrir todo lo que Daniela tiene para ofrecernos. Hola Daniela, bienvenida a Máximo Desempeño. ¿Cómo estás? Hola Pablo. Muy bien, muy feliz de estar acá, inaugurando este espacio tan bonito, tan lindo, tan especial y tan acogedor. Gracias Daniela, pues yo siempre he creído que los espacios son los lugares para conectarnos y para energizarnos y crear un espacio donde yo me pudiera inspirar, donde pudieran estar los elementos que a mí me inspiran, como por ejemplo mi bicicleta, los deportistas que me inspiran, los libros que tanto amo. Ha sido clave. ¿Cómo son para ti? ¿Qué tan importantes son para ti tus espacios? He encontrado cómo llevar ciertas cositas y adaptarlas al espacio donde esté. Hace poquito nos trasteamos con las niñas, entonces creo que más que el espacio, asumo rutinas o cojo rituales y objetos que pueda ir trasladando a los diferentes espacios y apropiarme, así sea de una manera transitoria, de los diferentes espacios en los que estoy. Entonces no es que sea nómada ni mucho menos, pero sí siento que logro de alguna manera apropiarme de los espacios de manera como momentánea. Normalmente cuando hay hijos en la casa, como que los espacios los empiezan a copar los hijos y empieza uno como a veces a quedarse como sin espacios. ¿Hay algo que hayas hecho para tener un espacio en tu casa que sea tu lugar y como tu lugar de conexión contigo misma? Físicamente no tengo un espacio que sea mío. Siento, no, como que toda la casa es como de todos. No hay un espacio como por ejemplo esto que delimite, digamos, una zona,
pues mis hijas ya están más grandes, entonces también cambia un poquito esa dinámica, pero tengo es como un momento en el día. Entonces hay un momento en el que no despierto a nadie en la casa y ese es mi momento. Sí tengo un espacio donde lo hago, pero es la sala, que tiene una vista como al jardín. ¿Esto a qué horas es? Varía un poquito entre 4:30 y 5:30 de la mañana, dependiendo de la rutina y lo que venga de ahí en adelante y el boleo. ¿Qué haces en ese espacio de silencio y quietud que a mí me encanta levantarme a esa hora y tener un espacio para uno mismo? ¿Qué haces? Yo soy católica por convicción y decisión de familia atea, pero a los 19 años tuve como mi punto de quiebre, uno de los puntos de quiebre que tienen en la vida, y me agarré de eso para construir, primero descubrir, porque era algo que nunca había explorado, y descubrir y ir construyendo lo que iba a ser mi espiritualidad. Entonces esa meditación está muy vinculada al catolicismo, al final es muy similar. Es un momento de conversación, de silencio, de agradecimiento, de entrega, que puede durar, hoy en día no dura mucho, he tenido etapas en las que puede durar 1 hora y media, 2 horas, hoy en día no dura mucho, dura 15, 20 minutos, media hora máximo, pero sí es como el momentico de Yahweh, momento de tomar aire y arrancar como un poquito más asentado, como más conectado como con lo que hay, como no sé, algo así, eso es lo que hago. Daniela, quiero devolverme un poquito para preguntarte cómo te sientes en este momento de tu vida y cuál consideras que es tu mayor reto actual. Creo que el año pasado fue un año de cambios, de muchos cambios, sobre todo de mucha incertidumbre en qué camino tomar, de muchos ajustes en muchas áreas de mi vida. Pero creo que volví a entender, porque era algo que yo sentía, que ya tenía claro, pero como la vida es bonita, entonces lo empiezo a retar y a ponerle ciertos problemas y situaciones en la vida que lo hacen uno, pues por lo menos acordarse de ciertas cosas. En mi caso es la importancia de la acción, de tomar acción frente a lo que a uno le genera incertidumbre, de tomar acción frente a lo que a uno le genera ansiedad, y eso fue lo que hice a final del año pasado. Entonces hay una cosa que para mí es muy importante, es la curiosidad y alimentar la curiosidad. Entonces cuando la curiosidad no se alimenta, para mí se vuelve en ansiedad. Y en ese orden de ideas yo tengo ciertos como áreas de mi vida en la que tengo que alimentarla. Una de esas áreas pues es la parte intelectual. Volví a estudiar, entonces eso también me empezó a enfocar en algo que no estoy diciendo que sea mi proyecto de vida, no, era algo que necesitaba en ese momento alimentar. Y lo mismo con la parte espiritual, uno tiene como subidas, bajadas, uno quisiera, apenas uno encuentra como esa espiritualidad y eso que lo llena a uno, tenerlo siempre planito, pero pues eso nunca pasa. Entonces venía también como de un bajonazo, volví también a alimentar esa parte. Y empiezo el año, pero ¿dónde quiero estar? No sé si eso tenga mucho sentido. Siento que empiezo el año donde decidí el año pasado construir y donde decidí hoy estar, o desde dónde quiero empezar a vivir este año. Se viene un año de muchos más cambios, pero estoy en este momento haciendo todo lo que sé que tengo que hacer para vivirlo muy tranquila. Y estoy estudiando, estoy volviendo a retomar como mis hábitos y mis rutinas espirituales. Me tocó cambiar un poco la relación que tenía con el deporte, que ha pasado por muchas etapas, pero revisar un poquito y aprender un deporte nuevo. Y creo que eso ha sido parte de lo que pasó el año pasado, sin decir que haya sido un año para nada difícil, pero sí un año de decisiones, de tomar decisiones y de tomar acción frente a ciertas cosas. ¿Qué estás estudiando y por qué elegiste eso específicamente? Estoy haciendo un máster
en marketing gastronómico. No tiene nada que ver, o sea, con lo que yo vengo haciendo, no sé, casi 12, 13, 14 años, que me he enfocado en la parte de deporte 100%. Pero frente a esa pregunta, por ejemplo, el propósito, en este momento siento que estoy en una etapa en mi vida en la que estoy replegándome un poquito y entendiendo que mi familia ahorita es mi centro y necesito, por ejemplo, tomar ciertas herramientas como esa, como estudiar marketing gastronómico para apoyar un proyecto en conjunto con mi esposo que va a impactar que mi familia. Lo cual no significa que sea mi proyecto de vida, pero sí es algo que es de construir en familia. Y pues que a futuro eventualmente pronto volveré. No sé, yo voy cambiando igual de focos en la vida y de cosas que quiero aprender, que quiero explorar. Y en ese momento me pareció muy interesante abordar algo que nunca había abordado. Y en eso estoy. Yo creo que es bonito en la vida como darnos el permiso de seguir el corazón y hacer lo que sintamos que debemos hacer sin tener que ni justificarnos, ni pedirle aprobación a nadie, sino en un momento de familia tomar una decisión como la que estás tomando es valiente y simplemente decir, y todo lo que tú haces te complementa y tiene un sentido que te va a aportar para el deporte y para todo lo que tú haces. Totalmente. Pero impresionante. Daniela, si tuvieras la oportunidad de salir de esta entrevista para una cita con una psicóloga o terapeuta, ¿cuál sería el primer tema que te gustaría explorar en esa conversación? Yo llevo haciendo eso muchos años. En este momento tengo una psicóloga que me ha acompañado en los últimos 8 años desde mi divorcio y que me ha acompañado es en realidad, empezó siendo la psicóloga de mis hijas porque yo apenas, tenían 2 años, pero apenas tomé la decisión, busqué apoyo y herramientas para acompañar ese proceso de ellas y mío. Y hoy en día ella es mi psicóloga también. Siento que ahorita estoy enfrentándome a una etapa de la vida de mi hija mayor que nunca he vivido, pero que me entusiasma profundamente y es que va a empezar, tiene 11. Entonces va a entrar en la preadolescencia, adolescencia. Siento que ese rol mío como mamá es algo que he tratado de ir construyendo pasito a paso y a etapa a etapa. Y ahorita que estoy empezando a ver cambios en ella, sentirle, no sé, dudas, curiosidades, incomodidades, siento que ahorita lo que más me conecta conmigo en este momento es desde ese rol de mamá y de cómo acompañarlas a ellas en ese proceso. Entonces siento que iría por ahí porque me siento totalmente perdida, es una etapa que nunca he vivido con ellas. Yo creo que sería por ahí, que he tenido muchas preguntas, muchos temas para resolver, todos, pero en este momento tal vez sería por ahí. Daniela, hace un momento mencionaste que estabas aprendiendo un deporte nuevo y a muchas personas les pasa que sienten que si no empezaron a hacer un deporte desde muy temprano, entonces ya no vale la pena aprender un deporte nuevo, o que ya no son suficientemente buenas. Es decir, nos cuesta trabajo salirnos de la zona cómoda y tener como esa mentalidad de cinturón blanco, que en karate el cinturón blanco es el aprendiz que está en absolutamente ceros. A lo largo de tu historia de vida y que has hecho tantas cosas, ¿qué has aprendido sobre la importancia de salir de tu zona de confort y explorar límites desconocidos? Yo siempre fui una persona chiquita, sobre todo muy perfeccionista y con una aversión al error y al sentirme que no era suficiente para lograr algo. Entonces, para mí ensayar algo nuevo en lo que yo no me sintiera cómoda o que lo dominara o por lo menos medianamente cómoda,
era algo que prefería evadir y evitar más que enfrentar. Creo que a mí el deporte, una de las cosas más importantes que me dio fue eso. Fue entender que estar en la línea de salida es igual de importante que cruzar la meta. Y que ese proceso y que el deporte logra a nivel fisiológico y a nivel mental es un proceso de reconstitución de lo que uno es. Sí. Y así lo he vivido. En este momento he pasado por varios deportes que me lo han permitido explorar. Y ahorita empecé con tenis hace 4 o 5 meses. Me ha parecido un deporte, pero alucinante, muy complejo, muy complejo. Mucho más complejo, por ejemplo, que en lo que yo más me he metido y lo que más años llevo haciendo, que es el running, pero pues que a nivel biomecánico es un movimiento muy repetitivo. Aquí entender eso mismo para 12 tipos de movimientos diferentes. Entonces ha sido muy bonito, me conecta mucho como con esa humildad y esas ganas de seguir aprendiendo. Me conecta a todo nivel, entonces eso me tiene feliz. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Daniela, una de las cosas que comparto contigo es la curiosidad. Entonces nos has dicho que estás empezando a jugar tenis, que tu libro está enfocado en el cuerpo y la mente, y uno de los libros que no sé si lo conozcas, que es más extraordinario en el tema del entrenamiento mental, se llama El juego interior del tenis de Timothy Gallwey. Es probablemente el primer libro sobre entrenamiento mental y es muy interesante porque el tenis y los deportes en general, pero la vida tiene un juego exterior, que es el juego que juegas contra tu rival, contra la fuerza de gravedad, contra las cuerdas, la pelota, la cancha en la que estás jugando, el viento, la temperatura, una cantidad de cosas externas, y estás jugando el juego interior de tu mente en el cual tú, si no ganas primero tu juego interior, es muy difícil ganarle a la persona que tienes enfrente. Entonces, yo estoy seguro que este es un libro que tú, que eres tan curioso y que te gustan estos temas, es un libro que lo escribe un entrenador de tenis, le sirve a personas que no les gusta el tenis, pero él habla del tenis como una metáfora un poquito de la vida, y es el libro que yo te recomendaría. ¿Qué libro me recomendarías tú a mí que hayas leído recientemente o algo que hayas visto, un video, algo que sea poderoso y que nos puedas recomendar? No tiene nada que ver con deporte, pero yo creo que para mí un libro que me haya como abierto la mente, y es un libro que le regalé a mi hija, así tenga 11 años, una versión de niños, pero es Sapiens de Harari. Porque para mí es muy valioso el momento en el que uno entiende la existencia de uno dentro de un contexto macro y lo hace uno entender. A mí me da mucha tranquilidad, puede que hay personas que les da ansiedad, pero a mí vernos tan chiquitos en una línea de tiempo de miles de años, o si llevamos a la Tierra miles de millones de años, le quita a uno peso, como que, y eso a mí me da un poquito de libertad, entender que hay muchas cosas que vienen codificadas desde que somos, pues por ser animales, después por ser eventualmente simios, después por pasar por todo ese proceso evolutivo, entender cosas tan poderosas como la capacidad de crear una narrativa, tanto de la vida de uno como narrativas que nos conecten y nos ayuden a cooperar frente a cosas que ni siquiera entendemos realmente. Entonces ese libro para mí es el libro. Es el libro que quisiera que mis hijas lean, la versión ya normal, oficial de adultos grandes, pero Harari después sacó una versión de niños y ese se lo compré a mi hija y está fascinada. Cuando te preguntaba por libros que te inspiraran, tú mencionaste dos. Mencionaste Sapiens de Harari, que me fascina Harari como autor y los libros de él me encantan. Y mencionaste El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl.
Y en estos días oyendo un podcast oí que Tony Robbins es uno de los productores de la película de El hombre en busca de sentido, que ese es uno de los libros más leídos de la historia, y que yo creo que eso en película y ver como el tema del sentido de la vida y del significado a partir de lo que Viktor Frankl vivió en los campos de concentración, pero ver como el espíritu humano en la gran pantalla va a ser una cosa alucinante. No sabía que Tony Robbins se había metido en eso. Lo oí en una entrevista de Tony Robbins y en ese momento dije, qué emoción, no había pensado como en ese libro en película, y Tony No. Robbins estaba mencionando que él era uno de los, seguramente él pone algo de la plata y de las, como del espíritu de la película para que sea una película pues muy, porque la historia es muy inspiradora y eso bien hecho en cine pues puede ser muy poderoso. Daniela, hablando sobre autoconfianza, ¿cómo defines el amor propio y cómo se relaciona con el cumplimiento de los compromisos que te haces a ti misma? Cuando tú te dices a ti misma, me voy a levantar mañana a las 4:30 de la mañana a meditar o a orar o a entrenar, ¿cómo es para ti cumplir ese compromiso en relación con tu autoconfianza? El medio más importante o lo que yo he usado es entender cómo funciona el cuerpo. Y entre paréntesis, mi cuerpo, pero trato de corroborarlo pues con teorías un poquito más macro, obviamente, y ponerlos a prueba en mi cuerpo, en mi fisiología, en mi bioquímica. E ir ensayando, explorando, o sea, al final es un laboratorio químico lo que tenemos adentro. Y en la medida en lo que uno entienda qué estímulos le producen a uno las sensaciones, emociones, hormonas que uno quiere potenciar y las que uno quiere regular sin que toque quitar o anular algunas para nada. Creo que ahí es donde uno empieza a establecer esos rituales y les da la importancia que tienen para uno. Es muy sencillo, es el día, no es el día, hay días que no se puede y está perfecto. Pero cuando pasan días sin hacer esos pequeños rituales o rutinas que sé que me activan y desactivan lo que necesito sentir para estar en un estado óptimo, más o menos, de rendimiento para la vida, lo sé, lo empiezo a sentir. Mi cuerpo me empieza a hablar, me lo empieza a decir. Y ya sé qué tengo que hacer. Sé qué tengo que hacer porque he explorado años en ensayar diferentes técnicas. Yo no soy una buena representante de lo que es la meditación y el silencio, soy demasiado hiperactiva. Entonces, por ejemplo, cuando yo te decía mi rutina, pasa mucho por escribir. Y no escribo, no se entiende nada, son jeroglíficos. Pero el hecho de tener una conexión motora me ayuda a enfocarme y me ayuda como a ir a ese estado de conciencia que necesito. Entonces yo ya he identificado lo que necesito en mi vida y en mi día a día para mantenerme en ese estado. Que se sale uno, claro que se sale uno, muy seguido. Pero eso es lo que me ayuda a mí a permanecer, como por lo menos en esa disciplina de tener esos espacios para mí. Es que físicamente me los pide el cuerpo. No sé si eso se entienda, pero el cuerpo a uno todo el tiempo le está hablando. Digamos que en lo que nos explicas se entiende, uno, que tú has explorado diferentes cosas, a ver qué te funciona, más allá de lo simplemente racional que hayas leído, que la teoría, porque la teoría funciona para unos y para otros no, pero tú has explorado cosas y has descubierto que te funciona a ti. Pero una vez que sabes que hay cosas que te funcionan, hay gente que sabe que tiene que hacer ciertas cosas, hay gente que sabe que tiene que alimentarse bien, hay gente que sabe que tiene que hacer ejercicio, todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, pero a las personas les cuesta trabajo cumplir el compromiso que se han hecho de, por ejemplo, poner el despertador a las 4:30, y hay veces uno está un poquito cansado y sería más rico quedarse y dormir media horita más o una hora más, y tenemos siempre esa opción. Pero cuando asumimos compromisos con nosotros mismos y continuamente los cumplimos, empezamos a tener una base interna de confianza en que cuando yo digo voy a ir a una fiesta y no voy a tomar trago o no voy a comer carbohidratos en la cena,
sino que voy a buscar aquellas cosas que son la proteína, la ensalada, no voy a comer postre en la noche. Y uno ya llega a ese compromiso antes y uno va y lo cumple y tiene ese autodominio. Empezamos a empoderarnos y eso es lo que muchas veces nos falta. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos hace falta esa fuerza interior, ese autodominio para cumplirnos a nosotros mismos, lo cual debilita la confianza en nosotros mismos y nos da inseguridad. Porque si yo me comprometo a algo y no lo cumplo, ¿cómo ha sido para ti ese proceso como de cumplir tus compromisos cuando los haces? Sin buscar la perfección. Ojo, porque eso es importante. Sí, sin sí, que se, totalmente de acuerdo. Hay una flexibilidad que es muy importante, pero igual siento que uno pasa, para mí eso es entrenamiento, es la ley de la repetición. Eso lo único que a mí me ha ayudado es a saber que si me cumplo, cuál va a ser el resultado. Entonces yo más que pensar en levantarme porque tengo que ir a hacer ejercicio o no me puedo comer el postre en la noche porque A, B o C, pienso en lo que pasa después y ya sé, ya lo tengo muy identificado. Entonces tomo una decisión en lo que quiero sentir. A veces está perfecto sacrificarlo. A veces está perfecto si uno se va a tomar unos vinos, tomarse 2 botellas. Pero hay un momento en el que casi siempre encuentro el espacio para decidir si vale la pena o no vale la pena. Para mí el ejercicio es algo, el movimiento es algo que yo necesito todos los días. No es que todos los días lo haga. Entonces muchas veces el cuerpo me está diciendo porque el cuerpo está cansado, pero mi cabeza me lo está pidiendo. Entonces busco una forma de tener algo de movimiento que no implique desgaste físico. Para mí es entender todo lo que viene después y no solamente ese sistema de recompensa que se activa después del estímulo y del estrés, sino sentirme activa, sentir bombear el corazón, sentir la sangre circulando, sentir eso para mí es vital. Entonces yo lo que me enfoco en cada decisión que voy tomando chiquita en el día a día es en lo que va a pasar después. Que la ventaja es después de haberlo entrenado mucho, es muy fácil pues predecirlos, pues somos seres muy predictivos, pero uno empieza perfectamente a predecir esas cosas. Y negocio, hay veces que las 2 botellas de vino y el dolor de cabeza al día siguiente se justifican. Y hay días en los que uno dice 2 copas porque mañana prefiero levantarme o jugar tenis o entrenar y sentir que empecé el día así. Creo que es un tema como de diálogo permanente. Yo creo que lo importante es tener claro el porqué y tomar decisiones que sean consecuentes con lo que nosotros queremos en cada momento de la vida. Yo, por ejemplo, hoy en día y después de muchos aprendizajes, en alguna época me tomaba las 2 botellas de vino y no me arrepiento, pero hoy pienso que me gusta más tomar para recordar ese momento, que es 1 o 2 copas de vino, y no tomar para olvidarlo, que es tomarme las 2 botellas. Entonces busco como ser más intencional en lo que hago, por qué lo hago, qué es lo que me mueve a hacer esto, y en la medida en que me doy cuenta que hacer cosas que no me hacen sentir bien, que después de 2 copas yo siento que ya empiezo a no ser yo, empiezo no me gusta soltar el control de muchas situaciones, pero no perder el control. Y siento que con 2 botellas uno pierde el control, entonces es rico soltar el control. A veces dos copas de vino lo llevan a una filosofar delicioso, pero siento que más en mi caso, y no estoy tratando de adoctrinar a nadie, de creer que eso es lo que hay que hacer, pero lo que digo es, cualquier cosa que hagamos, hagámosla desde un lugar de conciencia de lo que estamos haciendo, de darnos cuenta y hacernos cargo de lo que estamos haciendo. Si estamos dispuestos a aguantarnos el guayabo al día siguiente y todo lo que te conlleva, bien, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero no somos libres de las consecuencias. Eso es lo que yo creo que es importante. Para mí la consecuencia de tomar algo es que al día siguiente no me puedo levantar a entrenar, me voy a sentir con la energía bajita todo el día, y eso para mí hoy en día es algo que no quiero perder, esa energía en la que me gusta vibrar. Daniela, ¿qué hábitos o rutinas diarias consideras esenciales para cultivar la confianza en ti misma? ¿Qué cosas haces que
si no las haces, sientes que tu confianza no está tan como donde debería estar. Ese momento en la mañana, antes de que empiece el afán, el alboroto, creo que así sean 5 minutos, para mí es muy valioso. Y cambia, va variando con el tiempo. Hay momentos en los que me he enfocado más en respiración, hay momentos en los que me he enfocado más en visualizaciones. Escribir sí ha sido una constante que me ha ayudado mucho. Entonces, así sea, esos 5 minutos para mí son, pero es mi regalo, es mi, lo que te decía, el momento en el que uno respira y dice, ok, ahora sí, que empiece todo lo que tenga que venir. Pero sí lo pone a uno en un estado diferente y en el estado en el que quiero yo y decido yo empezar el día. El moverme, el movimiento es otro que sí se ha vuelto fundamental de diferentes maneras. Entonces, hoy en día el tenis no es algo que practique todos los días, es 2-3 veces a la semana, pero hay un entrenamiento que para mí logró lo que no había logrado, pero te digo que casi nada en la vida, que me pone la mente totalmente conectada con lo que está pasando en ese momento, que es un tipo de entrenamiento que se llama Kettlebell Flow o Animal Flow, porque exige tanto nivel de concentración, porque es coordinación, aceleración, desaceleración, movimientos de muchas rotaciones, uno es con una pesa rusa, el otro es con el cuerpo, y todo se maneja basado en secuencias de movimiento. Entonces es casi como una coreografía que uno tiene que construir, muy exigente a nivel físico, pero que uno tiene que estar ahí conectado con lo que está pasando la hora de entrenamiento. Ese ha sido mi entrenamiento ideal. Pues en los próximos días voy a ir a probar Kettlebell Flow porque me parece, la descripción que acabas de dar suena como algo que a mí me podría gustar muchísimo. Entonces voy a lanzarme a probar eso que tú nos acabas de compartir. Me parece lo máximo. Daniela, hemos hablado de la curiosidad, que para mí la curiosidad es una de las prácticas que encienden el potencial de los seres humanos. Los niños se hacen cerca de 200 preguntas al día, los niños son muy curiosos y muchas veces de adultos empezamos a perder la curiosidad. ¿Puedes compartir alguna experiencia significativa donde la curiosidad te haya guiado a descubrir algo inesperado sobre ti misma? No tengo una puntual que me acuerde, pero sí siento que ha sido lo que ha definido mis últimos 16, 20, bueno, después de 20 años de vida. Creo que el darme el espacio para hacerme preguntas que parecen muy obvias, para tratar de entender la forma en la que reacciono frente a ciertos estímulos, el por qué tengo ciertos patrones de comportamiento que no me hacen sentir bien conmigo misma, a partir de la curiosidad y de entenderlo desde las diferentes áreas, digamos, que lo envuelven a uno. La primera para mí ha sido enfocarme muy en la parte kinestésica. Para mí el cuerpo y lo que el cuerpo dice y la forma en la que reacciona es como la primera señal que uso para entender lo que está pasando. Entonces, un ejemplo muy sencillo es en el momento en el que uno sale de la calle y lo cierran, uno siente esa rabia o esa necesidad de defenderse porque frente al ataque siempre hay una reacción en el cuerpo. Y en el momento en el que uno identifica en qué parte del cuerpo está sintiéndolo, es más fácil entender qué sistema de respuesta se activó. Y a partir de eso, darle manejo. Darle manejo es o dialogar con lo que está pasando en ese momento, o decirle tranquilo, no pasa nada, o activarlo porque se necesita. Y lo mismo con la ansiedad, con todas las emociones que lo envuelven a uno. Entonces siento que no hay un momento puntual que lo haya sentido, aparte de este momento, la curiosidad que tengo por la etapa de mi hija que me ha llevado como a explorar eso que nunca me había preguntado. Pero siento que la curiosidad ha sido una constante en mi vida y es lo que a mí me ha motivado a hacer
todo lo que he hecho. Desde leer, pero sobre todo entender cómo funciona en mi cuerpo, explorar, ensayar e ir armando como mi cajita de herramientas para enfrentar la vida, para vivir la vida lo mejor que se pueda al final. Daniela, ¿cuál dirías que ha sido el mayor temor que has enfrentado a lo largo de tu vida y cómo lo has aprendido a manejar o a enfrentar? Ese sí lo tengo. Yo creo que tomar la decisión de separarme del papá de mis hijas con 2 chiquitas que tenían 2 y 3 años ha sido el momento de más miedo que he pasado. ¿Cómo lo enfrenté? Preparándome, entrenándome. Yo no siento que haya en la vida nada que implique una píldora mágica y tampoco hay forma de evadir los momentos y las situaciones por más de que uno quiera. Mi instinto generalmente es de evadir y evitar el conflicto y hay decisiones en la vida que uno deja de tomar por miedo a lo que se venga y por evadir o evitar las consecuencias. Prepararme a nivel espiritual, a nivel psicológico con apoyo y ayuda pues de terapeutas para poder enfrentar lo que sí va a venir después de la decisión, que no es algo externo, ¿no? Es algo de acá adentro, que es principalmente cargar con esa vergüenza o esa culpa y que esa responsabilidad que uno tiene, porque la decisión cuando uno la toma, obviamente la responsabilidad, lo que venga es de uno, desde dónde el querer vivirlo, porque hay una amiga que siempre me repite una frase que le decía al papá, que le decía que uno nunca en la vida uno nunca puede ser ni víctima, ni victimario, ni salvador. Y esa frase a mí me quedó marcada, muy marcada, porque me hizo entender que ese desde donde vive uno la historia de vida de uno es fundamental. Entonces esos procesos y ese momento de enfrentarme a esa decisión la tomé 1 año antes de hacerla realidad. 1 año preparándome para poder llevarla a cabo, decirlo, pero además de decirlo, enfrentar lo que se venía después, sobre todo por mis hijas, porque es una decisión que afecta. Si me afectara a mí solamente, eso es otra cosa, pero cuando afecta a los hijos de uno y al círculo de uno, y uno carga con esa responsabilidad, no es fácil que eso no se vuelva culpa y que no lo carcoma uno de ahí en adelante. Entonces ser muy consciente de cómo iba yo a reaccionar, ser muy consciente de cuáles eran esos patrones y esas voces que me podían jalar para abajo e irme preparando y aprendiendo a manejarlas y a regularlas para el momento en el que tuviera que enfrentarlo, tener herramientas y tener un círculo de apoyo y construir todo lo que necesitaba para sacarme y sacar a mis hijas de esto lo mejor posible y aprendiendo todo lo que tocaba aprender, hacer el duelo, todo el proceso. Creo que ese ha sido el momento más duro de mi vida, sin duda. Esa decisión de separarse, digamos, las personas cercanas que han enfrentado momentos así tienen muchos retos porque te ves enfrentada como a lealtades, a la lealtad supuestamente de que cuando te casas tienes que estar para toda la vida con esa persona, te ves enfrentado al temor a los juicios y opiniones de los demás porque te imaginas lo que otros van a pensar, te ves enfrentada también al temor al fracaso porque uno siente que entonces está fracasando en algo que uno pues en algún momento tuvo una ilusión y de repente sencillamente te das cuenta que el camino por el que estabas siguiendo no era tu camino. En medio de esa experiencia difícil y dolorosa, ¿cuál crees que es el regalo a ti que te trajo esa experiencia? ¿De qué manera descubriste algo de ti que haya sido un regalo maravilloso? La compasión. Conmigo y hacia los demás. Es que cuando uno y yo, digamos que yo tenía un patrón muy marcado de perfeccionismo y me daba a mí misma muy duro, pero con la misma vara medía de ahí en adelante al resto del mundo. Enfrentarme a eso me hizo volverme muy compasiva conmigo y con el resto, con los seres humanos. Entender que los errores
no son más que parte de la vida, que el sufrimiento hace parte de la vida, que los duelos hacen parte de la vida, y por más de que uno quisiera protegerse y aislarse de eso, es imposible. Y lo mismo a los hijos. Y esas experiencias le enseñan a uno como a no juzgar a otros, porque uno a veces emite juicios de otros, y cuando tiene ese tipo de experiencias uno se da cuenta, nadie conoce mi historia por dentro, nadie conoce lo que yo siento. Uno no puede pedir disculpas, uno a veces puede pedir disculpas por lo que hace, porque se equivoca en las acciones que uno comete, pero no en lo que siente. Porque lo que sientes, no debes de pedir disculpas por eso. Sí, yo siento que a mí me cambió, para mí fue un antes y un después en la persona, el ser humano que era yo. Aparte me dio la libertad de ser yo. No sé cómo entenderlo, pero en el momento en el que uno se enfrenta a ese miedo al fracaso, en el momento en el que tú dejas de vivir para cumplir con la imagen que los demás tienen de ti y con las expectativas que los demás tienen de ti, y rompes absolutamente con esa imagen, porque al final cuando haces algo así muchas veces pues, te enfrentas a eso, a romperla. Creo que le da a uno una libertad inmensa de empezar a vivir desde donde uno quiere vivir. Y ese fue como el regalo que a mí me dio. Cuando uno observa tu historia, que ha estado marcada por una formación en una gran cantidad de temas distintos, estudiaste antropología, te has especializado en temas de deporte, te gusta el tema de la mente, te encanta Harari con todos los temas, digamos, de la evolución del ser humano, pues que es muy antropología, pero que ahora estás haciendo una especialización en marketing de alimentos. Uno muchas veces tiende a volverse excesivamente racional y a necesitar como certificaciones para muchas cosas, y a veces deja de lado la intuición, que es tan importante y que además es parte fundamental de la polaridad femenina, es la intuición. ¿Qué tanto has aprendido? Y la intuición viene mucho de la conexión con tu cuerpo físico. 100%. ¿Qué tanto has aprendido como a equilibrar esa parte entre el conocimiento, que no está mal adquirir conocimiento, pero también tener esa guía de la sabiduría oculta que trae la intuición? Yo he sido siempre uno tiene diferentes formas de aprender y de entender el mundo. Mi forma de entenderlo siempre ha pasado por una esfera muy cognitiva. Entonces para mí ha sido importantísimo en cualquier cosa que haga, sea la vía espiritual, pero entender el cómo funciona, el por qué, el para qué. Y en el momento, es muy extraño, pero en el momento en el que yo racionalmente le puedo dar sentido, lo puedo pasar a otras esferas de la vida. Entonces, a mí el conocimiento racional generalmente lo uso para ir construyendo esa narrativa que me permite seguir creciendo en otras áreas de mi vida, que puede ser la espiritual. Entonces, para darte un ejemplo, yo crecí en una familia atea, no agnóstica, atea. Nunca me bautizaron, nunca hice la primera comunión por ende, en un colegio totalmente agnóstico. Yo nunca tuve la más mínima aproximación a lo que era una vida espiritual, de cualquier tipo. A los 19 años tengo un punto de quiebre en mi vida en la que me enfrenta a un mundo que yo no podía darle sentido, no podía medir, no podía explicar, con un pensamiento totalmente cartesiano y en el que todo tenía que poderse explicar con una regla, con una calculadora. Y en ese momento me muestran un camino diferente y yo me dedico a estudiar, pero literalmente a estudiar la Biblia y a entender y analizar el personaje histórico de Jesús. Y ese fue el camino a través del cual logré empezar a tener una vida espiritual, que en su momento fue una vida espiritual de unas experiencias de estados como alternos de conciencia muy profundos.
pero mi camino y mi punto de inicio fue totalmente racional, que es raro, pero eso mismo me ha permitido hacerlo con otros temas en la vida, incluida la intuición. Entonces, para mí la intuición sí pasa por el sentido como kinestésico, y en el momento en el que empiezo a entender las señales del cuerpo a nivel hormonal, la electricidad que empieza a generar el cuerpo, que entiendo cómo funciona, es lo que más me ha ayudado a darle cabida en mi vida a lo que se conoce intuición desde esa esfera un poquito más, como no sé cómo decirle, no tan racional, sino más sensorial, más, no sé, desde adentro. Utilizaste una palabra que me encanta, que es estados ampliados de conciencia. Y hay hoy en día muchas formas de acceder a esos estados ampliados de conciencia. ¿De qué maneras lograste acceder a estados, digamos, de conciencia más elevados para lograr el entendimiento de cosas que en su momento tuvieron sentido? Cuando digo estados ampliados de conciencia hay muchas cosas. Hay respiración, hay sustancias psicodélicas que ayudan a estar en estados ampliados de conciencia, hay terapias de oscuridad, por ejemplo, que llevan a la gente a esos estados, o de silencio, también la meditación vipassana, las experiencias en la naturaleza también pueden llevar a esos estados. ¿Qué fue lo que te ayudó a ti? En mi caso ha estado permeado o enmarcado dentro del mundo católico. Como todo esto, ahí tienes un mundo católico, dentro del catolicismo hay diferentes ramas o vertientes. Hay una vertiente que está más conectada con estos espacios de silencio, de ayunos, de oraciones más profundas, que sí o sí lo llevan a uno a vivir estados alternos de conciencia, donde uno siente, ve, se siente diferente. Y es algo que con la práctica puede uno replicar relativamente fácil con momentos pequeños o espacios pequeños en el día a día. En mi caso, la visualización es muy importante. Entonces lo que hago son ejercicios sobre todo que empiezan siendo de visualización. Hace mucho no hago retiros de silencio, pero en los retiros de silencio es mucho más fácil obviamente llegar y darse el espacio. Es que en el silencio es donde al final puede uno como abrirse o ayuda mucho a eso. Pero creo que con la práctica se puede llevar a momenticos en el día a día. Entonces lo he hecho a través de oración, de momentos de silencios y de ayunos cuando hago retiros, pero cuando estoy en el día a día, la visualización para mí y el escribir, pero no es un journaling como de voy a escribir en lo que gracias por, o eso también lo he ensayado. Es un momento en el que uno como que se deja llevar, no sé cómo decirlo, hay un momento en el que uno se deja llevar y empieza uno a escribir, pero ni siquiera eres muy consciente a nivel racional de lo que está pasando. Y después es muy difícil leer lo que escribiste. Pero sí queda un mensaje muy claro, una sensación muy clara. Esas han sido mis dos herramientas para buscar esos estados como alternos o más amplios o de conciencia. Daniela, en el libro de tu vida, ¿qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Me siento en una... Tendría la palabra construcción. Me siento construyendo. Siento que vine de mucho tiempo de construcción, de limpiar esas ruinas, pues primero de meter varias veces, pero como bombas y que ves solamente escombros por todo lado, polvo por todo lado, entonces empiezo a limpiar, arrancas a construir ciertos pilares. Siento que estoy en una etapa de mi vida de mucha conciencia de dónde quiero estar y desde dónde la quiero vivir.
Entonces me siento en la tranquilidad de empezar a construir y construir algo como para de aquí en adelante, algo muy sólido. Entonces no tengo ni idea qué título le pondría. Tendría seguramente la palabra construcción en algún lado, pero sí me siento en ese momento de mi vida, como con la claridad de tener un diseño de lo que quiero. Y yo, no de lo que debería construir. Más auténtico, una construcción más auténtica de la vida que realmente quieres. Daniela, para terminar, quiero preguntarte, después de todo lo que has logrado y aprendido, ¿de qué te sientes más orgullosa? ¿De qué me siento más orgullosa? No sé. Entre todo lo que has logrado, ¿qué te hace sentir realmente en tu corazón? Dices, me siento muy orgullosa de haber enfrentado esto, de haber superado esto, de haber construido esto, de haber logrado esto. Yo creo que el construir lo que... Yo creo que me siento muy orgullosa de alguna manera de haber aprendido a tomar las riendas de mi vida. Y eso mismo, saberlo transmitir y principalmente a mis hijas, digamos que principalmente a ellas, verlas hoy siendo niñas conscientes, siendo niñas tranquilas, seguras, serenas. Creo que eso sería como mi principal orgullo, con todas las dudas que tengo, con todas las preguntas, con toda la incertidumbre que tengo, pero en un diálogo muy, muy seguro y muy tranquilo con ellas y muy honesto desde el rol de uno como papá, como mamá, y desde una honestidad muy clara de las herramientas que uno también tiene y de las que no tiene uno. Siento que para mí ha sido eso, como ese proceso de haber tomado la decisión, de haber demolido, de haber limpiado, de haberme encontrado, de haber escarbado, de haberme enfrentado con todos los demonios que me tenía que enfrentar, y de ahí en adelante seguro vendrán más momentos, y poder hoy en día estar construyendo y ver eso reflejado en ellas, porque eso me parece es importantísimo. Al final es el reflejo, ¿no?, más real y más honesto de uno. Daniela, pues quiero darte las gracias por tu vulnerabilidad, por todo lo que nos has compartido, por abrir tu corazón y por revelar de alguna manera lo que está pasando en tu vida y en tu corazón en este momento, porque si sanas tú, sanamos todos, y en la medida en que tú te abres a explorar dentro de ti, pues exploras dentro de la mente de todos los seres humanos que finalmente estamos conectados de muchísimas formas, y realmente disfruté muchísimo conversar contigo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Yo también feliz de estar acá. Muchas gracias. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.